El sonido de este avión hacía que todo lo vivo en el cielo se paralizara, un monstruo que literalmente reescribió las leyes del combate aéreo. Amigos, conozcan a nuestro héroe de hoy, el McDonnell Douglas F-4 Phantom II. Fue el caza más agresivo y versátil de su época, que no solo volaba, sino que dominó el cielo de todo el planeta durante décadas, dejando a sus competidores muy atrás. Pero pregúntese, ¿cómo es posible que un avión capaz de transportar una carga nuclear y alcanzar velocidades superiores a Mach 2 se encontrara totalmente indefenso en combates reales? ¿Por qué los constructores le quitaron deliberadamente el cañón, enviando a los pilotos al cielo desnudos contra los ágiles MiGs? ¿Y qué se esconde realmente detrás de su brillante reputación en los informes oficiales? Vamos a viajar ahora a los lugares donde se cometieron errores que costaron cientos de vidas y analizaremos cómo el Phantom pasó de ser un proyecto fallido al amo de hierro de los cielos. No nos retrasemos, comencemos. Año 1953, la armada más poderosa en la historia de la humanidad, y un problema del que en Washington preferían no hablar en voz alta. En las oficinas de diseño de la Unión Soviética, el nuevo bombardero, a reacción Tupolev, Tu-16, acababa de alzar el vuelo. Su autonomía era de casi 6.000 kilómetros. Su velocidad rondaba los 1.000 kilómetros por hora. Eso era suficiente para alcanzar una distancia de lanzamiento contra un portaaviones estadounidense en el Atlántico y regresar tranquilamente. Ningún caza en las cubiertas de la flota estadounidense podía interceptarlo. Ninguno. Los aviones estacionados en los portaaviones, a principios de la década de 1950, fueron diseñados para una amenaza diferente, para máquinas de pistón, para velocidades bajas, para una altitud distinta. El bombardero a reacción, Tu-16, volaba a una altitud de 12.000 metros, más rápido de lo que los interceptores estadounidenses lograban ascender para alcanzar la cota necesaria. Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América lo entendieron y necesitaban una respuesta. En 1953, una pequeña empresa aeronáutica de San Luis, Missouri, comenzó el desarrollo de un nuevo avión embarcado. La empresa se llamaba McDonnell Aircraft, fundada en 1939 por James McDonnell, un hombre que creía que la aviación a reacción cambiaría todo. A principios de la década de 1950, su empresa ya construía aviones a reacción embarcados, en particular el caza F-3H Demon. Precisamente sobre la base del Demon, McDonnell comenzó un nuevo proyecto. Un avión de ataque, un avión de asalto, una máquina para atacar objetivos terrestres y marítimos. La Armada escuchó y reformuló la tarea. No necesitaban un avión de ataque, necesitaban un interceptor, todo tiempo, con un radar capaz de detectar objetivos en la oscuridad y entre las nubes, capaz de ascender a la altitud donde operaba el Tu-16 y regresar a la cubierta del portaaviones, a una pista de menos de 300 metros de largo que, además, se balanceaba sobre las olas del océano. McDonnell desplegó el proyecto desde cero. El diseñador jefe Herman Barkey y su equipo entendieron. Mejorar el Demon no tenía sentido. Aquí se necesitaba un concepto fundamentalmente diferente, nuevos motores, nueva aerodinámica, nueva electrónica, todo nuevo. Y luego la Armada cambió la tarea una vez más. En 1955, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos comunicaron a McDonnell. No necesitaban simplemente un interceptor. Necesitaban un avión que pudiera hacer varias cosas a la vez. Interceptar objetivos aéreos, realizar ataques contra objetos terrestres, llevar equipo de reconocimiento, un avión en lugar de 3. Para los estándares de 1955, eso sonaba casi fantástico. La industria aeronáutica había trabajado durante décadas bajo el principio de especialización estrecha. Cada avión resolvía una tarea y la resolvía bien. Mezclar 3 especializaciones en un diseño significaba sacrificar algo en cada una de ellas. Así lo creía la mayoría de los ingenieros del sector. El equipo de McDonnell decidió que la mayoría se equivocaba. Ese mismo año, 1955, presentaron el proyecto rediseñado. La designación,
XF4 H-1. Las Fuerzas Armadas estudiaron la documentación, realizaron pruebas comparativas con el proyecto competidor de la empresa Boat y, en abril de 1955, firmaron un contrato con McDonnell. En los hangares de San Luis empezaron a cortar metal. Sobre el papel, todo parecía convincente. Pero entre el plano y el avión terminado hay un abismo. Y lo primero que descubrieron los ingenieros, al dar el paso hacia ese abismo, fue que la forma de la futura máquina no obedecía a ninguna regla conocida. Mire el F-4 Phantom por primera vez y su primer pensamiento será exactamente ese. Algo está montado incorrectamente. Las puntas de las alas están dobladas hacia abajo. El estabilizador horizontal está inclinado hacia abajo. La nariz es masiva y angular. Las tomas de aire de los motores sobresalen a los lados del fuselaje como las branquias de un pez gigante. El avión parece como si varias máquinas diferentes hubieran sido unidas, y no de forma muy prolija. Pero todo esto no son errores, son soluciones. Empecemos por las alas. Durante las pruebas en el túnel de viento en 1956, los ingenieros de McDonnell descubrieron un efecto desagradable. A altas velocidades, el avión empezaba a oscilar espontáneamente de una ala a otra. Lento, apenas perceptible, pero a una velocidad de 2000 km por hora, incluso un pequeño movimiento involuntario significa pérdida de control. La solución fue poco convencional. Las partes exteriores del ala, aproximadamente un tercio de la envergadura en cada lado, fueron dobladas hacia abajo 12 grados. No hacia arriba, como hacían la mayoría de los constructores, para mejorar la maniobrabilidad. Hacia abajo. Funcionó. Las puntas de las alas dobladas hacia abajo creaban una resistencia aerodinámica adicional precisamente allí, y precisamente cuando el avión empezaba a balancearse. Como un contrapeso. La oscilación se detuvo. Ahora, el estabilizador horizontal. Los timones de profundidad en el F-4 están inclinados hacia abajo en un ángulo de 23 grados. La razón es la misma, aerodinámica, pero esta vez el problema es otro. En grandes ángulos de ataque, cuando la nariz del avión está elevada durante el despegue o en un giro brusco, el estabilizador horizontal caía en la zona de flujo turbulento detrás del ala y perdía eficacia. El avión dejaba de responder a los timones en el momento más inoportuno. La inclinación resolvió también este problema. El estabilizador salió de la zona turbulenta y comenzó a trabajar de nuevo. Dos ángulos incorrectos. Dos soluciones para problemas reales. Ahora, sobre el corazón de la máquina. El F-4 recibió dos motores J79 de General Electric. Cada uno con un empuje en postcombustión de unos 80 kilonewtons. Para entender lo que esto significa en la práctica, dos motores J79 aceleraban un avión de más de 20 toneladas a una velocidad que duplicaba la del sonido. El sonido se propaga a unos 1200 km por hora. El F-4 iba a más de 2400, pero los motores mismos creaban una nueva tarea. A velocidad supersónica, el aire no puede simplemente ser tragado por las tomas de aire. El flujo debe ralentizarse y suavizarse antes de entrar en el compresor. De lo contrario, el motor se apaga. Los ingenieros de McDonnell diseñaron tomas de aire con paneles internos móviles, rampas especiales que cambiaban automáticamente la geometría del canal de entrada según la velocidad de vuelo. Una forma en vuelo subsónico, otra en supersónico. El sistema funcionaba sin la participación del piloto. Eso en 1956. Una decisión separada fue la tripulación. El F-4 fue diseñado inicialmente como un avión biplaza. Delante, el piloto. Detrás, el operador del sistema de radar de puntería, al que en la Armada estadounidense llamaban oficial de sistemas de armas. Su tarea era trabajar con el radar, acompañar objetivos, controlar el armamento de misiles. El piloto mira hacia adelante y vuela. El segundo tripulante mira la pantalla y piensa. Esta división de tareas resultó ser una de las decisiones más importantes del proyecto, aunque su significado real
solo se comprendió en salidas de combate reales. Cuando el primer prototipo estuvo listo para el montaje en 1957, uno de los ingenieros de McDonnell escribió en el diario de trabajo una frase corta: "Parece incorrecto. Vuela correctamente". Esta frase fue citada durante décadas. Quedaba probarlo. 27 de mayo de 1958. Aeródromo en Lambert, Missouri. El piloto jefe de la empresa McDonnell, Robert Little, ocupó su asiento en la cabina del primer prototipo y cerró la cúpula. Por fuera, el avión parecía exactamente lo que los ingenieros describían en sus diarios de trabajo: extraño. Alas dobladas hacia abajo, cola inclinada, nariz masiva, una máquina con la que no había nada que comparar. Los motores alcanzaron su régimen. Little soltó los frenos. El vuelo duró 27 minutos. Después del aterrizaje, Little escribió en el informe una frase que luego fue citada en todas las publicaciones técnicas: "El avión es estable, controlable, listo para más pruebas. Para el protocolo, moderado". En esencia, era la sentencia para todos los competidores. Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América lo entendieron rápidamente y decidieron mostrarle al mundo, sin fórmulas protocolarias. Corría el año 1959. La Guerra Fría estaba en pleno apogeo. La Unión Soviética lanzó el primer satélite artificial de la Tierra en octubre de 1957. En abril de 1961, Yuri Gagarin sería el primer ser humano en el espacio. Cada logro soviético en el aire y en el espacio se percibía en Washington como un desafío directo. La respuesta debían ser los récords. El 6 de diciembre de 1959, el piloto de pruebas de la Armada estadounidense, el comandante Lawrence Flint, elevó el F-4H-1 al cielo sobre la base de Edwards en California. La operación se llamó Top Flight, vuelo de cumbre. Flint aceleró a baja altura, luego dirigió la máquina verticalmente hacia arriba y encendió la postcombustión de ambos motores. El avión superó los 20.000 metros, 25.000, 30.000. A una altitud de 30.040 metros, los motores comenzaron a asfixiarse. El aire era demasiado escaso para un funcionamiento estable. Flint registró las lecturas de los instrumentos y comenzó el descenso. 30.040 metros. Un nuevo récord mundial absoluto de altitud para aviones a reacción, registrado por la Federación Aeronáutica Internacional. Para entender qué es esto, los aviones comerciales de hoy vuelan a una altitud de unos 10 a 12.000 metros. Flint ascendió 3 veces más. Eso fue solo el comienzo. El 22 de noviembre de 1961, el coronel Robert Robinson estableció en el F-4H-1 el récord mundial absoluto de velocidad: 2.585 km por hora. La operación recibió el nombre de Skyburner, quemador del cielo. 2.585 km por hora es aproximadamente la distancia de Moscú a Londres en 45 minutos, o la longitud de un campo de fútbol en 7 milisegundos. Entre 1959 y 1962, el F-4 Phantom estableció más de 10 récords mundiales registrados oficialmente por la Federación Aeronáutica Internacional, récords de altitud, velocidad, tasa de ascenso, cada uno con observadores oficiales, con lecturas de instrumentos documentadas, con registro en el registro internacional. Pero esto es lo que hay detrás de estas cifras. Cada uno de estos intentos de récord fue planificado y financiado por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América. No fue un arrebato deportivo de los constructores, fue una herramienta. Cada nuevo récord del F-4 aparecía en las primeras planas de los periódicos de todo el mundo y se leía en Moscú como una señal. La Marina estadounidense obtuvo una máquina que volaba más alto y más rápido que cualquier cosa que el enemigo tuviera. Los récords eran un mensaje, el avión mismo, la respuesta. Pero para entender cuán correcta fue esta respuesta, hay que ir allí donde no había ni jueces de la Federación Aeronáutica Internacional, ni polígonos secretos de California.
solo selva, nubes espesas y un enemigo que leía los mismos periódicos. En 1965, el mejor avión embarcado del mundo llegó a Vietnam y casi de inmediato se enfrentó a un problema que nadie había previsto. No con el clima, no con el relieve, con su propio armamento. La lógica que se puso en el F-4 durante el diseño parecía impecable. Los misiles reemplazaron al cañón. Eso era un axioma del combate aéreo moderno. ¿Para qué acercarse al enemigo a 100 metros si un misil puede alcanzarlo a 20 kilómetros? El cañón es del siglo pasado. Los misiles son el futuro. El F-4, desde el principio, no tuvo un cañón integrado. En absoluto. El primer enfrentamiento de combate del F-4 con aviones enemigos tuvo lugar el 17 de junio de 1965. La tripulación del comandante Louis Pache y el teniente John Smith del portaaviones Midway detectó 4 aviones norvietnamitas Mikoyan Gurevich MiG-17. La distancia permitía el uso del misil AIM-7 Sparrow. Page presionó el botón de lanzamiento del misil. El misil salió. Objetivo alcanzado. La primera victoria. Parecía que el sistema funcionaba, pero ya a los pocos meses, la estadística empezó a dibujar un cuadro diferente. El misil AIM-7 Sparrow, de guiado por radar, mostraba una alta precisión en condiciones de laboratorio. En condiciones de combate sobre Vietnam, su eficacia real resultó ser menor al 10%. De cada 100 misiles lanzados, menos de 10 alcanzaban el objetivo. Había varias razones, y cada una era una lección aparte. Primero, las reglas de uso del armamento. Los pilotos estadounidenses recibieron la orden estricta de identificar visualmente el objetivo antes de lanzar el misil. Asegurarse de que no fuera un avión propio. Eso significaba acercarse a una distancia de visibilidad directa. Y a esa distancia, un misil con una distancia mínima de lanzamiento de aproximadamente 1 kilómetro no siempre lograba armarse. Segundo, la maniobrabilidad del enemigo. El avión Mikoyan Gurevich MiG-17 era notablemente más viejo y más lento que el F-4 a grandes altitudes y velocidades. Pero a bajas altitudes y velocidades bajas, en un combate de maniobra cercano, era excepcionalmente ágil. El F-4 a bajas velocidades se controlaba peor. Los pilotos del Phantom se encontraban en una situación para la que la máquina no estaba diseñada. Y aquí resultó que no había cañón. Varias tripulaciones estadounidenses, en 1965 a 1966, se encontraban en situaciones en las que el avión enemigo estaba literalmente en la mira, demasiado cerca para un misil, demasiado cerca para una maniobra. Y no había nada que hacer. El momento se perdía. Las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos de América reaccionaron rápidamente. Ya en 1967, apareció un contenedor externo con un cañón Vulcan de calibre 20 milímetros. Se colgaba debajo del fuselaje. Una solución temporal, incómoda, que reducía las características de velocidad. Pero mejor que nada. La respuesta plena apareció más tarde. La modificación F-4 y con cañón Vulcan integrado. Primer vuelo, 1967, entrada en servicio, 1968. Pero también en los fracasos surgieron héroes. El 10 de mayo de 1972, el teniente Randall Cunningham y su operador de sistema de puntería por radar, el teniente William Driscoll, derribaron en una sola salida 3 aviones enemigos. En total, hasta ese momento, 5 victorias. Cunningham se convirtió en el único as estadounidense del conflicto de Vietnam, y sus 5 victorias las logró en el F-4 Phantom. 5 victorias, en un avión sin cañón. Vietnam dio al Phantom y a la aviación estadounidense un examen difícil. Calificaciones reprobatorias en unas materias, brillantes en otras. Pero la lección más dolorosa del conflicto no vino de los enfrentamientos aéreos. Vino de la cubierta del portaaviones. Una cálida mañana de verano, cuando todo salió mal en pocos segundos. 29 de julio de 1967.
10 horas 52 minutos de la mañana, Golfo de Tonquín, portaaviones Forrestal. En la cubierta de vuelo, una formación densa de aviones. Los motores se calientan. Los técnicos corren entre las máquinas. Los pilotos ocupan las cabinas. Todo va según el horario. Luego, un conector se activa mal. Un impulso eléctrico, aleatorio, en fracciones de segundo, pasa por la cadena de alimentación de uno de los F-4 Phantom y alcanza el mecanismo de lanzamiento de un cohete no guiado Zuni, de calibre 127 milímetros. El cohete se dispara. Nadie presionó el botón. Nadie dio la orden. El cohete Zuni cruza la cubierta en línea recta y golpea el tanque de combustible externo de un avión de ataque Douglas A-4 Skyhawk. El tanque se rompe. El queroseno se esparce por el metal caliente de la cubierta. Los siguientes 90 segundos determinarán todo. El combustible arde. El fuego llega a las bombas suspendidas bajo los aviones. Aquí surge el segundo problema, y es peor que el primero. Ese día, en el Forrestal, se utilizaban bombas viejas de la Segunda Guerra Mundial. Las habían sacado de los almacenes porque faltaban modernas. Las bombas viejas tenían un defecto crítico. Su carcasa se calentaba hasta la temperatura de explosión en aproximadamente 1 minuto y medio. Una bomba moderna, en condiciones similares, se mantiene unos 9 minutos. Eso es suficiente para que el equipo de extinción de incendios llegue al foco. 1 minuto y medio, no. La primera explosión ocurrió 100 segundos después del comienzo del incendio. Detrás, la segunda, la tercera. 4.000 litros de queroseno ardiendo se esparcieron por la cubierta. La onda expansiva derribaba a la gente. En la cubierta se encontraba en ese momento el piloto de 26 años, John McCain. Su avión de ataque estaba a 3 máquinas del foco. McCain salió de la cabina, caminó por la nariz del avión y saltó hacia abajo, lejos del fuego, segundos antes de que la primera bomba explotara justo donde él acababa de estar. Este mismo John McCain, 40 años después, será candidato a la presidencia de los Estados Unidos de América por el Partido Republicano. En 2008 lo conocerá todo el mundo. En julio de 1967, simplemente intentaba salir vivo de la cubierta. El incendio se combatió durante 13 horas. Cuando lograron detener el fuego, los resultados fueron 21 aviones destruidos por completo, 43 más dañados. 134 miembros de la tripulación del Forrestal no llegaron a ver el siguiente amanecer. El Forrestal quedó fuera de servicio para reparación y volvió al servicio solo unos meses después. La investigación oficial estableció una cadena de causas. Primero, un conector eléctrico no estándar en el sistema de alimentación del F-4 que permitía un impulso aleatorio. Segundo, bombas viejas con un tiempo críticamente corto hasta la explosión por calentamiento. Tercero, la disposición de los aviones en la cubierta, demasiado densa, sin suficientes espacios cortafuegos. Cada una de estas causas por separado es un riesgo aceptable. Todas juntas son una catástrofe. Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América revisaron los estándares de almacenamiento de municiones, la colocación de aviones y los circuitos eléctricos de armamento. Muchos de estos estándares funcionan en los portaaviones estadounidenses hasta el día de hoy. El Forrestal enseñó una lección que costó demasiado cara, pero esa lección fue aprendida. La tragedia en la cubierta exigió una respuesta de todo el sistema, y mientras la Marina revisaba sus estándares de seguridad, otras personas en Washington hacían otra pregunta. ¿Por qué los pilotos estadounidenses, en el mejor avión del mundo, pierden enfrentamientos aéreos contra pilotos en máquinas de hace 20 años? La respuesta a esa pregunta llevó a la creación de una escuela que conoce todo el mundo. A finales de 1968, el capitán de la Armada de los Estados Unidos de América, Frank Ault, recibió la tarea que se formulaba de forma sencilla: averiguar por qué los pilotos estadounidenses perdían enfrentamientos aéreos sobre Vietnam. Ault pasó medio año entrevistando a pilotos, estudiando informes de salidas, analizando cada combate aéreo registrado. En enero de 1969, entregó un informe de 480 páginas. La conclusión principal cabía en una línea.
El problema no es el avión. El problema es la preparación. Las cifras eran duras. En el periodo de 1965 a 1968, la relación de victorias de los pilotos estadounidenses frente a las pérdidas en combates aéreos era aproximadamente de 2,5 a 1. Es decir, por cada 2,5 aviones enemigos derribados, los Estados Unidos perdían uno propio. En la Segunda Guerra Mundial, esta relación era de 10 a 1. La diferencia no está en la técnica. El F-4 Phantom era más rápido, más alto y más potente que cualquier avión Mikoyan Gurevich MiG-17 o MiG-21. La diferencia estaba en la táctica. Los pilotos estadounidenses sabían volar magníficamente, pero no sabían luchar en un combate de maniobra cercano. Nadie les enseñó eso. Se creía que en la era de los misiles, el combate cercano estaba obsoleto. Vietnam demostró lo contrario. El 3 de marzo de 1969, en la base aérea Miramar, en San Diego, California, abrió la Escuela de Aplicación de Combate de la Aviación de Caza de la Armada, un centro de entrenamiento que el mundo entero conoce con el nombre de Top Gun. Los primeros instructores fueron 8 personas, el comandante Dan Pedersen y 7 de los pilotos de caza más experimentados de la flota. Ningún edificio especial, ningún presupuesto separado. Las primeras clases se impartieron en un remolque al borde de la pista. El concepto era simple y revolucionario al mismo tiempo. Los instructores de Top Gun se subían ellos mismos a los aviones y atacaban a los cursillistas. No explicaban en la pizarra, sino que lo demostraban en el aire. Atacaban una y otra vez, analizaban cada error, reproducían la táctica del enemigo real. Los cursillistas salían del combate de entrenamiento exhaustos y volvían por más. Pero para reproducir la táctica del enemigo real, había que conocerla de verdad, no por descripciones teóricas de los informes de inteligencia. Y aquí comienza una historia que durante muchos años no se acostumbró a discutir públicamente. En 1966, un piloto militar iraquí, Munir Redfa, desertó con su avión Mikoyan Gurevich MiG-21 a Israel. El avión estaba en perfecto estado, con el equipo de a bordo completo. Israel y los Estados Unidos de América intercambiaron información de inteligencia. En 1968, los pilotos estadounidenses, en el marco del programa secreto Half Donut, comenzaron pruebas de vuelo del verdadero MiG-21 soviético en la base de Nevada. Los instructores de Top Gun recibieron datos de primera mano: cómo se comporta el MiG-21 en los giros, dónde están sus puntos débiles, qué maniobras le son inaccesibles. Eso no era teoría, eran las características de vuelo reales de un avión real. La primera graduación de Top Gun tuvo lugar en 1969. Los cursillistas regresaron a Vietnam. En 1972, durante la operación Linebacker, los pilotos, graduados de la escuela, mostraron una relación de victorias de 12 a 1. 12 aviones enemigos derribados por cada caza estadounidense perdido. Aquel mismo Randall Cunningham, del que se habló antes, el único as estadounidense del conflicto de Vietnam, con 5 victorias, terminó Top Gun en 1971. ¿Coincidencia? No. Un centro de entrenamiento, 8 instructores en un remolque, y una relación de victorias que creció 5 veces. El F-4 Phantom seguía siendo el mismo avión. Cambiaban las personas en su cabina, y eso cambiaba todo. Pero mientras los pilotos estadounidenses repensaban las tácticas sobre el Océano Pacífico, otra flota ya utilizaba el Phantom de manera completamente diferente, con precisión quirúrgica, en un cielo completamente diferente. Septiembre de 1969. En la base aérea Tel Nof, en Israel, aterrizan los primeros F-4 Phantom. Los pilotos israelíes rodean las máquinas, lentamente, en silencio, como se rodea algo que se esperaba desde hace mucho. En las Fuerzas Aéreas de Israel, el avión recibió el nombre de Kurnas, traducido del hebreo, martillo. Ese era un nombre exacto. Para el momento de la entrega, Israel ya llevaba 3 años librando la llamada Guerra de Desgaste con Egipto. Incesantes bombardeos de artillería, ataques aéreos,
incursiones a través del Canal de Suez. Las fuerzas aéreas israelíes trabajaban al límite de sus posibilidades. El Kurnas daba lo que faltaba: alcance, capacidad de carga y velocidad, todo al mismo tiempo. Ya en enero de 1970, los F-4 comenzaron a realizar incursiones profundas en la retaguardia de Egipto. Los ataques se realizaban contra objetos en las inmediaciones de El Cairo. Fue una señal, no solo militar, sino política. Podemos alcanzarlos en cualquier lugar. Egipto solicitó ayuda a la Unión Soviética. A las bases aéreas egipcias llegaron equipos soviéticos de sistemas de misiles antiaéreos. Los pilotos soviéticos se sentaron en las cabinas de los aviones egipcios Mikoyan Gurevich, MiG-21. En el verano de 1970, en el cielo sobre el Canal de Suez, por primera vez en muchos años, pilotos israelíes y soviéticos se encontraron en una confrontación aérea directa. Israel derribó 5 aviones soviéticos, perdió 0. El armisticio en agosto de 1970 detuvo las acciones activas, pero eso fue solo una pausa. Durante 3 años de posesión del Kurnas, los ingenieros israelíes de la industria aeronáutica de Israel desmontaron el avión estadounidense hasta el último conector y lo volvieron a montar a su manera. Los sistemas de guerra electrónica fueron reemplazados por desarrollos propios. El equipo de puntería fue reelaborado. Se añadió la posibilidad de utilizar armamento de misiles israelí. El avión seguía siendo F-4 en forma y se convertía en israelí en contenido. Octubre de 1973. Guerra de Yom Kippur. El 6 de octubre, el día de Yom Kippur, la fiesta judía principal, Egipto y Siria comenzaron una ofensiva coordinada. Israel fue tomado por sorpresa. Las fuerzas aéreas lanzaron el F-4 para reprimir el avance y se enfrentaron a algo para lo que no estaban preparados. El sistema soviético de misiles antiaéreos 2K-12 Kub, clasificado por la Organización del Tratado del Atlántico Norte como SA-6, operaba en una frecuencia que los sistemas de interferencia electrónica israelíes no cubrían. Los misiles iban hacia los objetivos sin advertencia. Los sistemas de advertencia de a bordo sobre la irradiación estaban callados porque no estaban configurados para ese rango. En los primeros 3 días de la guerra de Yom Kippur, Israel perdió más aviones que en los 4 años anteriores de operación del F-4 juntos. El mensaje al puesto de mando sonaba corto: los Kurnas arden. La razón es desconocida. La razón se estableció rápidamente. La respuesta llegó más lentamente. Los ingenieros israelíes, en modo de tiempo de guerra, comenzaron la reconstrucción de los sistemas de contramedidas electrónicas directamente en las bases aéreas, entre las salidas, por las noches. Paralelamente, los Estados Unidos de América lanzaron la operación de emergencia Nickel Grass. Desde el 14 de octubre de 1973, los aviones de transporte estadounidenses comenzaron un puente aéreo continuo, suministrando nuevos F-4 y municiones a Israel. Cada pocas horas, una máquina nueva. Israel resistió. Al final del conflicto, la cuenta de victorias aéreas de los F-4 israelíes sobre aviones enemigos volvió a subir. La lección fue aprendida, dolorosamente, a un precio caro, pero aprendida. La guerra de Yom Kippur cambió toda la aviación militar occidental. Ahora, cada constructor de sistemas de misiles antiaéreos sabía: un avión sin un sistema adaptativo de guerra electrónica es un objetivo vulnerable. Cada constructor de aviones lo sabía también. Israel voló en el Kurnas hasta 2004, 35 años, más tiempo que cualquier otro país aliado de los Estados Unidos de América. Pero hubo un operador que vuela en el Phantom hasta el día de hoy, y la historia de su relación con este avión es algo completamente distinto. En 1968, el Shah de Irán, Mohammad Reza Pahlavi, firmó un contrato para el suministro de 32 cazas F-4 de Phantom. Esa fue la primera partida, no la última. A mediados de la década de 1970, Irán se convirtió en uno de los mayores operadores extranjeros del Phantom en el mundo. 225 aviones, F-4D, F-4
y los de reconocimiento RF-4E, cuarto de millar de máquinas, una flota comparable a toda una serie de fuerzas aéreas europeas. El Shah veía en el Phantom una herramienta de dominio regional. Irán debía convertirse en la principal fuerza militar del Golfo Pérsico. Instructores estadounidenses entrenaban a los pilotos iraníes. Ingenieros estadounidenses mantenían los aviones. Las piezas de repuesto llegaban directamente del fabricante. El sistema funcionaba perfectamente. Exactamente hasta que en febrero de 1979 ocurrió la Revolución Islámica. El Shah huyó del país. Al poder llegó el gobierno del ayatolá Jomeini. Los Estados Unidos de América rompieron las relaciones diplomáticas con Irán. Todos los contratos militares fueron congelados. El suministro de piezas de repuesto se cortó de inmediato y por completo. 225 aviones estadounidenses se quedaron en un país al que Estados Unidos ya no le vendería nada. La lógica sugería lo obvio. Sin piezas de repuesto, sin documentación técnica, sin apoyo del fabricante, los aviones se detendrían en un año, máximo en 2. La técnica de aviación compleja no perdona la ausencia de mantenimiento. Han pasado 45 años. Los F-4 iraníes vuelan hasta el día de hoy. ¿Cómo es esto posible? Es una historia de ingeniería aparte, digna de una investigación independiente. Los primeros años, los técnicos iraníes trabajaban bajo el principio de avión donante. De los 225 aviones, una parte fue conservada, desmantelada para piezas, para mantener el resto en estado de vuelo. Algunos aviones dejaron de volar para siempre, para que otros siguieran volando. Pero la reserva de piezas es finita, y los ingenieros iraníes lo entendían. El Instituto Técnico de las Fuerzas Aéreas de Irán comenzó un programa de ingeniería inversa. Los especialistas tomaban una pieza desgastada, la medían con precisión de centésimas de milímetro, estudiaban la composición del metal, reproducían la tecnología de fabricación y lanzaban la producción en empresas locales, sin planos originales, sin mapas tecnológicos del fabricante, sin el equipo para el cual esas piezas fueron diseñadas. Algunos componentes, los ingenieros iraníes los fabricaban a mano, literalmente a mano. Cuando este programa se hizo conocido por los especialistas occidentales en la década de 1990, la reacción en la comunidad de aviación fue ambigua. Algunos decían, tales piezas no pueden ser fiables. Otros estudiaron las muestras y constataron, las tolerancias se mantienen, los materiales cumplen los requisitos. El 22 de septiembre de 1980 comenzó el conflicto armado irano-iraquí. Los aviones iraquíes lanzaron ataques contra las bases aéreas iraníes en las primeras horas. Los F-4 iraníes despegaron el mismo día y lanzaron ataques de represalia contra los aeródromos iraquíes. A lo largo de los 8 años del conflicto, el Phantom siguió siendo la base de la aviación de ataque de Irán. Los aviones trabajaban sobre objetivos terrestres, realizaban reconocimiento, patrullaban el Golfo Pérsico. Las pérdidas fueron significativas. Durante los años del conflicto, Irán perdió unos 50 F-4, por diversas razones. Algunos en combates aéreos con cazas iraquíes, otros por fuego antiaéreo, otros como resultado de fallos técnicos inevitables con ese nivel de mantenimiento artesanal, y aún así, volaban. Hoy, según estimaciones de analistas occidentales, en Irán se mantienen en estado de vuelo de 15 a 20 F-4. Los aviones tienen más de medio siglo. Sus motores han sido revisados decenas de veces. Su fuselaje ha sido parcheado, pintado, reforzado. Su equipo de a bordo reemplazado por análogos iraníes hechos en casa. La documentación de muchos de estos cambios no existe en ningún archivo oficial. Y aún así, vuela. Esta es quizás la imagen más extraña en la biografía de cualquier avión de serie del siglo XX. Pero Irán no es la única página no estándar en la biografía del Phantom. Durante las mismas décadas, el F-4 vistió uniformes completamente diferentes, 11 banderas diferentes, y cada una con su propia historia. 5.195 aviones. Tantos F-4 Phantom se construyeron durante todo el tiempo de producción.
Eso es más que cualquier otro avión supersónico occidental en la historia. Se dispersaron por 11 países, y en cada país les pasaba algo que los constructores de San Luis no habían previsto. Gran Bretaña recibió el Phantom como uno de los primeros entre los aliados, en 1968. Parecería que todo es simple. Tomas un avión estadounidense, lo pones en servicio, pero las Fuerzas Aéreas Británicas y la Marina Real Británica insistieron en sus propios motores. En lugar de los motores estadounidenses General Electric J-79, los Phantom británicos recibieron motores ingleses Rolls-Royce Spey. Eso requirió ampliar el fuselaje en 13 centímetros. Los F-4 británicos se hicieron literalmente más gruesos que sus hermanos estadounidenses. El Rolls-Royce Spey daba mejor empuje a baja altitud, pero reducía la velocidad máxima a gran altitud. El Phantom británico era un poco más lento, pero más potente cerca del suelo, un compromiso que reflejaba la doctrina militar británica. Gran Bretaña operó el Phantom hasta 1992. Alemania Occidental recibió 175 aviones F-4F a partir de 1973. La variante alemana estaba adaptada a los estándares de la Organización del Tratado del Atlántico Norte e intencionalmente simplificada en parte de los sistemas. Las fuerzas aéreas alemanas trataban a sus Phantom con meticulosidad alemana, estricto reglamento de mantenimiento, alto nivel de preparación, porcentaje mínimo de máquinas defectuosas. El resultado, los F-4F alemanes volaron hasta 2013, 40 años en servicio. Corea del Sur comenzó a recibir F-4 en 1969, luego F-4E. En total, unos 222 aviones. Los Phantom surcoreanos sirvieron en condiciones de tensión constante en la península coreana, a 100 kilómetros de una de las fronteras más cerradas del mundo. Los últimos F-4E surcoreanos fueron retirados de la explotación en 2024. Eso hace de Corea del Sur uno de los últimos operadores oficiales del Phantom en el planeta. Grecia y Turquía recibieron el F-4 casi simultáneamente, en 1974. Ambos países son miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Ambos debían actuar en una sola formación. En la práctica, sus F-4 se encontraban periódicamente sobre el mar Egeo, no como aliados. Las diferencias greco-turcas sobre los límites del espacio aéreo sobre el mar Egeo existen desde hace décadas. A lo largo de las décadas de 1970 y 1980, los F-4 griegos y turcos participaron en numerosas interceptaciones y combates aéreos simulados sobre zonas en disputa. El mismo avión, en diferentes lados de un conflicto de intereses dentro de un solo bloque militar. Ahora, Japón. Japón recibió la licencia para la producción del F-4EJ en 1968. La empresa Mitsubishi construyó 140 aviones en empresas japonesas. Otros 14 fueron importados directamente de los Estados Unidos de América. Total, 154 máquinas. Pero antes de firmar el acuerdo, la parte japonesa puso una condición. Una, pero categórica. De los F-4EJ japoneses, era necesario quitar el sistema de repostaje en vuelo y excluir la posibilidad de usar armamento nuclear. Por completo. Los negociadores estadounidenses preguntaron: ¿entienden que esto limitará sustancialmente las capacidades de combate del avión? La parte japonesa lo entendía e insistía. La razón: la Constitución de Japón, de 1947, artículo 9. Japón renunció oficialmente a la realización de acciones militares ofensivas. Un avión con sistema de repostaje en vuelo es un avión con un radio de acción ilimitado. Con un radio ilimitado, ya es un medio ofensivo. Eso Japón no puede tener. La parte estadounidense aceptó. Los F-4EJ japoneses terminaron sirviendo más tiempo que casi todos los demás operadores. El último Phantom japonés realizó su vuelo oficial de despedida el 17 de marzo de 2021. 11 países, 5.000 aviones, cada uno con su historia, sus mejoras, sus compromisos.
Pero hubo una versión del Phantom que no adaptaron a las necesidades ajenas. La crearon para una sola tarea, y esa tarea era tan peligrosa que la mayoría de los pilotos preferían no pensar en ella de antemano. Hay una tarea que en la aviación se considera la más incómoda para discutir en voz alta. No porque sea secreta, sino porque cuando la formulas honestamente, suena extraño. La tarea es volar intencionalmente allí donde te esperan misiles antiaéreos. No evitar, no esquivar, precisamente allí. Eso es el concepto Wild Whistle, comadreja salvaje, un programa de aviones especializados para la supresión de sistemas de defensa antiaérea. La idea apareció en 1965 en Vietnam, cuando quedó claro: los cazabombarderos ordinarios no pueden irrumpir hacia el objetivo mientras funcionan los sistemas de misiles antiaéreos enemigos. La solución fue poco convencional: crear un avión separado que vuele primero, justo bajo el ataque, y destruya esos sistemas antes de que logren alcanzar al grupo de ataque principal. Las primeras Wild Whistle lucharon en Vietnam en otros aviones. El F-4GE se convirtió en la encarnación final y más perfecta de esta idea. 116 F-4 pasaron por una transformación profunda en las fábricas de la empresa McDonnell Douglas y se convirtieron en F-4GE. Primer vuelo, 6 de diciembre de 1975. Entrada en servicio, 1978. La diferencia principal con el Phantom ordinario era el sistema APR-38, reemplazado más tarde por el APR-47. Es un complejo de advertencia de radar y radiogoniómetro, equipo capaz no solo de detectar la emisión de un radar enemigo, sino de determinar con precisión el tipo de complejo y su ubicación. El esquema de funcionamiento se veía así. El F-4GE entraba en la zona de acción del sistema de defensa antiaérea enemigo. El operador de guerra electrónica en el asiento trasero monitoreaba las pantallas. Si el cálculo del complejo antiaéreo encendía el radar para captar el objetivo, el sistema lo registraba de inmediato. El operador lanzaba un misil AGM-88 HARM, un misil antirradar de alta velocidad con una velocidad de más de 2 velocidades del sonido que se dirigía por sí mismo a la fuente de emisión de radar. Ahora lo más interesante: el cálculo del complejo antiaéreo enemigo sabía de la existencia del HARM y sabía el principio de su funcionamiento. Por lo tanto, el cálculo tenía una opción: encender el radar e intentar alcanzar al F-4G y obtener de inmediato un HARM justo en la antena, o no encender el radar y no ver absolutamente nada. Un complejo antiaéreo ciego no es peligroso. Eso es precisamente lo que se llamaba matemáticas Wild Whistle. El enemigo perdía en cualquier caso, simplemente elegía de qué manera exacta. Cuando en 1965 se explicó este concepto a los primeros operadores de equipo de reconocimiento, que tendrían que provocar intencionalmente misiles antiaéreos enemigos, la reacción de las tripulaciones se convirtió en parte de la historia no oficial de las Fuerzas Aéreas estadounidenses. La expresión que pronunció el primer oficial de guerra electrónica al recibir esta tarea es imposible de citar textualmente en una sociedad decente, pero se convirtió en el lema de toda la comunidad Wild Whistle durante décadas. 17 de enero de 1991. Comienzo de la operación Tormenta del Desierto. En las primeras horas de la campaña aérea contra Irak, los F-4GE del ala de caza, 52 desde la base en Bahrein, se elevaron al cielo. Irak, en ese momento, disponía de uno de los sistemas de defensa antiaérea integrados más desarrollados en Oriente Medio. Cientos de sistemas de misiles antiaéreos de diferentes tipos, vinculados en una única red de control. Los F-4GE iban primeros. Detrás de ellos, F-15 Eagle y F-16 Fighting Falcon. Deténgase un segundo y piense en esta imagen. F-4 Phantom, un avión que realizó su primer vuelo en 1958, vuela junto al F-15, que se creó en parte como respuesta a las deficiencias del Phantom, y el F-16, que se diseñó teniendo en cuenta las lecciones de las salidas de Vietnam
del Phantom. 3 generaciones de cazas, en una misma formación, en un mismo cielo. El más viejo de ellos, al frente. Durante 7 semanas de la operación Tormenta del Desierto, los F-4GE realizaron miles de salidas de combate. El sistema de defensa antiaérea iraquí fue suprimido en los primeros días. Los ataques posteriores de la aviación de la coalición se realizaron prácticamente sin obstáculos. Este fue el último episodio de combate importante en la biografía del Phantom. Después de la Tormenta del Desierto, los F-4GE fueron puestos en conservación. En 1996, las últimas Wild Whistle fueron oficialmente retiradas del servicio de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos de América. Pero la historia del avión no terminó ahí. El final resultó ser inesperado, incluso para quienes siguieron al Phantom toda su vida. Hay una tradición en la aviación de la que se habla poco públicamente. Cuando un avión sale de explotación, se desmonta en partes, o se coloca en un pedestal a la entrada de la base aérea, o se envía a un museo. Con el Phantom hicieron otra cosa. A mediados de la década de 1990, las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos de América lanzaron un programa de reconversión de F-4 dados de baja en blancos voladores no tripulados. Designación: Q, F-4. La letra Q en el sistema de clasificación militar estadounidense significa vehículo aéreo no tripulado. El sentido del programa es simple. Para probar nuevos misiles, clase aire-aire, se necesita un objetivo realista, no un modelo de madera contrachapada, no un globo aerostático, un verdadero avión supersónico, capaz de maniobrar, acelerar a una velocidad y media del sonido, imitar un verdadero combate aéreo. El F-4 encajaba idealmente, más barato que construir un objetivo especial desde cero, más fiable que cualquier análogo, y la reserva de fuselajes dados de baja, enorme. Unos 290 aviones pasaron la reconversión. En las cabinas, desmontaron gran parte del equipo innecesario para una máquina no tripulada. Instalaron sistemas de control remoto. Un operador terrestre en un centro de control especial podía llevar el avión por una ruta establecida, realizar maniobras, reaccionar a las órdenes del equipo de prueba. En caso de necesidad, en la cabina se sentaba, no obstante, un piloto vivo, para vuelos de traslado de base a base. Pero en los vuelos de prueba, cuando el QF-4 volaba hacia el misil, la cabina estaba vacía. Ahora deténgase y piense qué es precisamente lo que ocurre aquí. Un avión que durante medio siglo aprendió a esquivar misiles. Un avión cuyos pilotos desarrollaron toda una ciencia sobre cómo sobrevivir a un ataque con misiles. Un avión, debido a cuya vulnerabilidad a los misiles se creó la escuela Top Gun y se reescribió toda la táctica de la aviación occidental. Ahora este avión volaba justo bajo el ataque, intencionalmente, según el horario. Este trabajo duró casi 20 años. El misil más famoso que destruyó el QF-4 durante las pruebas fue el AIM-120 AMRAAM. Nombre completo: misil avanzado, clase aire-aire de medio alcance. Velocidad: más de 4 velocidades del sonido. La probabilidad de alcanzar el objetivo en condiciones de prueba es de un orden fundamentalmente diferente al de los Sparrow de los tiempos del Vietnam. ¿Recuerda los 8 impactos de 100 de los Sparrow sobre la selva? El AIM-120 AMRAAM es un descendiente tecnológico directo del Sparrow. Fue creado precisamente porque el Sparrow, en el F-4, fracasó. El círculo se cerró. 21 de diciembre de 2016. Base aérea Holloman, Estado de Nuevo México. En la ceremonia del último vuelo del Q-F-4 se reunieron veteranos, personas que volaron en este avión todavía en la década de 1960. Algunos trajeron a sus hijos y nietos. Alguien sacó viejas fotografías. El último QF-4 despegó. No había piloto en la cabina. El avión ganó altitud, aceleró, tomó el curso establecido. Del otro lado se acercó un caza interceptor. Lanzamiento. El misil fue hacia el objetivo. Un rastro blanco en el cielo azul sobre el desierto de Nuevo México. Luego, un destello. Luego,
silencio. Durante unos segundos, nadie dijo nada. Uno de los veteranos, un piloto que voló en F-4 en Vietnam en 1968, diría más tarde a los periodistas que en ese momento sintió algo, para lo que no encontró una palabra exacta. No tristeza, no orgullo, algo entre ambos. El programa QF-4 ha finalizado oficialmente. En lugar del Phantom, en el papel de objetivo volador, llegó el QF-16, el caza reconvertido F-16 Fighting Falcon, el mismo que en su tiempo se diseñó como respuesta a las limitaciones del Phantom, reemplazo por reemplazo, generación tras generación. Pero mientras todo esto sucedía sobre el desierto de Nuevo México, en el otro extremo del mundo, los viejos Kurnas seguían rodando hacia la pista de despegue. Y eso no es una metáfora. En algún lugar sobre Irán, en este preciso momento, quizás vuele un F-4 Phantom. No en un museo, no en una película, en el cielo. El avión que vuela allí tiene más de 50 años. Sus motores han sido revisados decenas de veces. Su fuselaje ha sido parcheado, pintado, reforzado. Su equipo de a bordo reemplazado por análogos iraníes hechos en casa. La documentación de muchos de estos cambios no existe en ningún archivo oficial. Y aún así, vuela. Esta es, quizás, la imagen más precisa de lo que es el Phantom. No el triunfo de la tecnología, no un monumento a una época, una idea viva, obstinada, indestructible. En los museos de aviación del mundo hay decenas de F-4. En el Museo Nacional de Aviación Naval, en Pensacola, Florida. En el Museo Nacional de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos de América, en Dayton, Ohio. En el Museo Israelí de las Fuerzas Aéreas, en la base aérea Hatzerim, allí hay un avión concreto, con un número de a bordo, en el que Amir Nahumi logró sus victorias. Cada uno de estos aviones llegó al museo por su propio camino, cada uno con una historia. Pero el verdadero legado del Phantom no está en los museos, vuela. Cuando a principios de la década de 1970, las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos de América formularon los requisitos para un nuevo caza que se convertiría en el F-15 Eagle, la lista parecía una enumeración de lecciones aprendidas en el Phantom. Lección 1. El avión debe tener un cañón integrado. El cañón Vulcan, de calibre 20 milímetros, se incluyó en el diseño del F-15 desde el primer plano. Lección 2. El piloto debe ver al enemigo. El F-4 tenía una visión limitada desde la cabina, especialmente hacia atrás y hacia abajo. El F-15 recibió una cúpula de cabina con visión panorámica, que se convirtió en el estándar para toda la generación posterior de cazas. Lección 3. Maniobrabilidad a bajas velocidades. El F-4 obedecía mal a los timones en la zona de bajas velocidades, lo que se convirtió en un problema en los combates cercanos con el MiG-17. El F-15 se diseñó con una relación fundamentalmente distinta de empuje de motores al peso del avión, permitiendo acelerar incluso en ascenso vertical. El F-16 Fighting Falcon apareció de otra lección del Phantom, la lección del costo y la complejidad. El F-4 era una máquina compleja y cara. Las flotas necesitaban un avión más simple y barato para uso masivo. El F-16 se convirtió en ese avión y al mismo tiempo heredó del Phantom el concepto principal, la multifuncionalidad. Es aquí donde está la huella más importante del Phantom en la historia de la aviación. Antes del F-4 no existía un avión de combate verdaderamente multifuncional. Cada máquina resolvía una tarea. Un interceptor volaba a interceptar. Un avión de asalto a asaltar. Un avión de reconocimiento a realizar reconocimiento. Mezclar esos roles se consideraba técnicamente imposible sin compromisos críticos. El F-4 demostró, es posible. Un avión, 30 años, 11 países, 5.195 máquinas, todos los roles simultáneamente. Esto no fue una coincidencia ni suerte. Fue un concepto de ingeniería que resultó ser correcto. Hoy, cada avión de combate moderno de Occidente es multifuncional. F/A-18 Hornet, Eurofighter,
Typhoon, Dassault, Rafale, F-35, Lightning. Ninguno de ellos resuelve una sola tarea. Todos resuelven varias. Esta idea fue probada en la práctica por el F-4 Phantom, al precio de errores, pérdidas y replanteamientos, pero probada. Y resultó ser correcta. En 1958, en San Luis, se elevó al aire un avión con alas dobladas hacia abajo y una cola extrañamente inclinada. Parecía incorrecto. Volaba correctamente. 67 años después de su primer vuelo, su nombre lo conoce todo aquel que alguna vez se interesó por la historia de la aviación. Su silueta se reconoce a primera vista. Sus lecciones se enseñan en escuelas de vuelo. El Phantom no se ha ido. Simplemente se convirtió en parte de cada avión que se eleva al cielo después de él. Gracias por ver. Hasta pronto.